Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise. Bienvenidos. Crisopraso, mineral que formaba la 10ª piedra del cimiento de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:20. La palabra griega significa literalmente puerro verde, gema de veta fina y verde manzana o cuarzo coloreado con óxido de níquel y sumamente transparente. Puede parecerse más a la calcedonia moderna que a cualquier otro mineral actual. También se la llama crisoprasa. Crispo, nombre de persona que significa crespo, líder de la sinagoga de Corinto, Hechos 18:8, y uno de los pocos a los que Pablo bautizó personalmente, 1 Corintios 1:14. La tradición de la iglesia dice que se convirtió en obispo de Egina. Cristal, cuarzo casi transparente que puede ser incoloro o levemente matizado. Es la traducción moderna de varias palabras hebreas y griegas que describen algo valioso. Job 28:17, diamante. Un cielo despejado, Ezequiel 1:22. Un mar o río calmo, Apocalipsis 4:6. Olas brillantes de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:11. Los traductores difieren en cuanto a su uso en los diversos pasajes. Cristiano se aplicaba originalmente a los esclavos. Pasó a referirse a los adherentes o a un individuo o partido. Un cristiano es un esclavo o partidario de Cristo, un consagrado a Cristo, un seguidor de Cristo. El término se utilizó 3 veces en el Nuevo Testamento. A los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque en su comportamiento, actividad y forma de hablar eran semejantes a Cristo. Hechos 11:26. Agripa respondió al testimonio de Pablo diciendo: por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26:28. Hablaba de convertirse en partidario de Cristo. Pedro declaró que los creyentes que sufrían como cristianos tenían que hacerlo para la gloria de Dios. 1 de Pedro 4:16. Un cristiano es aquel que se convierte en un partidario de Cristo, cuya vida diaria y comportamiento al enfrentar adversidad son semejantes a Cristo. Cristo, cristología. Cristo es el término español para griego Christos, el ungido. La palabra hebrea es Mashiach, Mesías. Cristología es un término compuesto por las palabras griegas Christos y Logos, palabra discurso. Cristología entonces es el estudio de la persona de Jesucristo, Hijo de Dios, quien es y de su obra, lo que hizo y hace. Jesús como Cristo en los evangelios. Los evangelios presentan relatos de Jesús que son seguidores y a la vez complementarios. Las presentaciones de los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas son similares, mientras que la de Juan es significativamente diferente. Los sinópticos dan menos importancia al título Cristo de lo que podríamos esperar. Jesús no hace alarde de su condición de Mesías ni declara abiertamente serlo, debido a que no se presenta como rey guerrero de Israel que liberaría a Palestina del dominio romano. Sí, declaró ser aquel a quien el reino de Dios estaba presente. Marcos 1:14. Sus palabras anunciaban tanto la llegada como el carácter del reino. A través de ellas enseñaba cómo ser hijo de Dios. Mateo 13 y Marcos 4. Juan también desarrolla su cristología en torno a 7 señales y 7 expresiones. Yo soy, todas las cuales apunta a la naturaleza divina del Hijo. Las señales eran milagrosas, pero la importancia que le otorga Juan está en que demostraba quién era Jesús. Las 7 señales de Juan son: Jesús convierte el agua en vino, Jesús sana al hijo de un noble, Jesús cura a un paralítico, Jesús alimenta a los 5,000, Jesús camina sobre el agua, Jesús sana a un ciego, Jesús resucita de los muertos a Lázaro. Las 7 declaraciones: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. En Juan 8:58 Jesús declara ser el yo soy del Antiguo Testamento. No encontramos ninguna declaración directa en cuanto a la deidad.
Juan también desarrolla una teología de gloria mediante el sufrimiento del Mesías. En Juan se enfatiza que Jesús era consciente de ser hijo del Padre. Aunque esto no está ausente de los sinópticos, la deidad de Jesús llega a su clímax mediante la exclamación de Tomás al final de Juan: Señor mío y Dios mío, 20:28. Ese concepto se proclamó en la Iglesia Apostólica, Hechos 2, 22, 36. Cualquier estudio de cristología debe considerar la metodología. Algunos comienzan con la formulación de credos que confiesan a Jesucristo como verdaderamente Dios y verdaderamente humano, completo en deidad y completo en humanidad. Por ejemplo, de Nicea y de Calcedonia, y luego retroceden hasta la cristología de la Iglesia primitiva y del Nuevo Testamento. Este método es cristología desde arriba. El enfoque alternativo, la cristología desde abajo, comienza con los registros históricos y la información teológica del Nuevo Testamento y detalla la interpretación cristológica de la Iglesia antes de que aparecieran los credos. En otras palabras, es ontológico que se ocupa el papel trascendente de Cristo en relación con Dios, el mundo con la Iglesia, la teología neotestamentaria, o acaso es primeramente funcional, ante todo interesada en relación a las personas de Jesucristo con sus logros como Salvador y Señor en el contexto del ministerio terrenal? Los dos métodos tienen distintos puntos de partida. El primero pregunta quién es el Cristo y cuál es su relación con Dios. El segundo hace surgir las preguntas: ¿qué hizo el Jesús humano y cómo llega la Iglesia a considerar Dios al otorgarle el título de divinidad? ¿O es correcto denominar a Jesús Hijo de Dios porque me salva? Cristología funcional, o me salva porque Él es Dios. Cristología ontológica. Los dos enfoques alcanzan el mismo objetivo y ambos están presentes en el Nuevo Testamento. Crítica textual Nuevo Testamento. La crítica textual, en ocasiones llamada crítica baja, es el arte y la ciencia de reconstruir el texto de una obra que ya no existe en su forma original. Es importante destacar que la palabra crítica no tiene connotación negativa. Se refiere a cuidadosos métodos de estudio y análisis. Cuando se aplica el Nuevo Testamento, el objetivo final es determinar con el mayor grado posible de detalle y exactitud, mediante un exhaustivo estudio y comparación de todos los mensajes existentes, cuál es el texto original de cada libro. Esto se logra principalmente mediante una comparación de los MSS y la evaluación de los datos derivados de dicha comparación. Cotejar consiste en comparar el MS con un texto base letra por letra y registrar cada diferencia. Se trata de determinar cuál es el texto original mediante una comparación de mayor cantidad posible de MSS y la determinación de todos los lugares donde difieren, llamados variantes o variantes de lectura. Este proceso de comparación y evaluación es el elemento principal para la reconstrucción del texto original. Otros objetivos incluyen el seguimiento de la transmisión histórica del texto, establecer el texto que se utilizó en determinados momentos y lugares, y la determinación de las relaciones entre diferentes MSS a fin de separarlos en grupos, familias y tipos de texto. Esto permite comprender mejor la situación y controversias teológicas que se produjeron durante los primeros siglos de la historia cristiana y en el desarrollo de la doctrina cristiana a través del tiempo. Es importante recordar que antes de la invención de la imprenta, todas las copias de las escrituras se hacían a mano y todas las copias manuscritas extensas de un mismo documento difieren entre sí. Ninguna copia manuscrita de ningún libro del Nuevo Testamento es idéntica a otra. Sin embargo, tenemos motivos ilimitados para creer que cada lectura original ha sobrevivido en algunos MSS. Por eso, la crítica textual estudia la mayor cantidad posible de MSS. Los MSS del Nuevo Testamento griego generalmente contienen un grupo de libros: Evangelios, Epístolas Paulinas, Hechos y Epístolas Generales o Apocalipsis, que por lo general
circulaba de manera independiente. En un momento, menos de 60 MSS contenían la totalidad del texto del Nuevo Testamento griego. Existen 6 tipos de MSS, útiles para establecer cuál es el texto original del Nuevo Testamento griego. Los mejores y más antiguos están escritos en papiros. Se han identificado cerca de 115 papiros, muchos de los cuales datan del siglo II. La mayoría posee una breve cantidad de texto, aunque algunos son extensos. Los MSS unciales están escritos con letras de gran tamaño similares a las mayúsculas. Los grandes códices antiguos, el Sinaítico, el Vaticano y el Alejandrino son MSS unciales. Se han identificado más de 300 MSS unciales que datan de los siglos IV al X. Los papiros y los unciales son fuentes más importantes. Los MSS minúsculos están escritos en un estilo de letra cursiva que se desarrolla después del siglo VIII. Se conocen más de 2.800 minúsculos que datan de los siglos IX al XVI. Los leccionarios son textos del Nuevo Testamento arreglados según un esquema de lectura anuales para la adoración colectiva. Datan de los siglos VIII al XVI, pero algunos son valiosos ya que fueron copiados de un ejemplar mucho más antiguo. Mediante un estudio de sus citas de la Biblia, se han clasificado más de 2.400 leccionarios. Es posible determinar los textos que utilizaron los primeros padres de la Iglesia. Como algunos de estos textos son bastante antiguos, constituyen una fuente muy valiosa. Las primeras traducciones del Nuevo Testamento griego a otras lenguas, versiones, pueden resultar muy útiles ya que se tradujeron a partir del MSS antiguo que ya no existen. Entre las versiones antiguas más importantes se incluyen las escritas en latín siriaco, copto, armenio, georgiano, etíope y eslavo. Una familia o grupo de MSS tiene una hilación bastante estrecha y exhibe similitudes asombrosas, análogas a un parecido entre familiares. Un tipo de texto posee una base más amplia con patrones definidos de lectura comunes. Los tipos textuales se desarrollaron en determinadas regiones donde ejemplares similares se utilizaron en reiteradas ocasiones para copiar el Nuevo Testamento. Se han identificado 4 tipos de texto. El tipo de texto alejandrino egipcio, de la mayoría de los eruditos, considera el mejor y más antiguo. Se origina en la labor de escribas bien entrenados que vivieron alrededor de Alejandría. Egipto, durante el siglo II, los mejores papiros más antiguos y los primeros MSS en pergamino son de esta clase. El tipo de texto occidental también se originó en el siglo II y tuvo una amplia difusión. Se caracteriza por presentar adiciones y paráfrasis que señalan un proceso de copia más libres y menos estricto. El texto occidental de Hechos es aproximadamente un 10% más extenso que el alejandrino. El tipo de texto cesariano probablemente se haya originado cuando el padre de la Iglesia, Orígenes del siglo III, llevó consigo los textos egipcios desde Alejandría a Cesarea en Palestina y más tarde a Jerusalén, donde se utilizaron como ejemplares para copiar el Nuevo Testamento griego. El cesariano tiende una mezcla de versiones que son claramente alejandrinas y occidentales. Es el menos homogéneo de todos los tipos de texto y algunos eruditos cuestionan su existencia. El tipo de texto más tardío es el bizantino, también llamado Koinet, sirio o antioqueño, que no apareció hasta fines del siglo IV. Los MSS bizantinos más antiguos que aún existen pertenecen al siglo V, según una versión del Nuevo Testamento griego realizado por Luciano de Antioquía en Siria a fines del siglo III. El texto bizantino combinaba deliberadamente elementos correspondientes a tipos de textos más antiguos, práctica denominada refundición de versiones.
Luciano y otros editores posteriores deseaban producir un texto completo, unificado y fácil de leer. Para la época que se originó el tipo de texto bizantino, los otros tipos ya estaban establecidos, hecho que queda demostrado por ausencia de versiones marcadamente bizantinas en MSS anteriores. Por lo tanto, el texto bizantino es de índole secundaria. En realidad, hay más variaciones entre algunas traducciones de la Biblia al español que entre los MSS del Nuevo Testamento griego. La palabra de Dios es infalible e inerrante en sus copias originales MSS, que han desaparecido en su totalidad. Los críticos textuales del Nuevo Testamento griego continuarán su labor hasta que, si es posible, quede establecida sin lugar a dudas la lectura original de cada porción cuestionada. Al evaluar la evidencia interna, el factor clave quizás consista en determinar qué versión explica mejor la existencia de otras lecturas. Por lo general se prefiere las versiones más difíciles, ya que es probable que los escribas intentaran que la lectura fuera más fácil de entender y no más complicada. También se prefiere que las versiones más breves, ya que era bastante más frecuente la adición de texto que la exclusión. Al considerar la evidencia externa, generalmente se prefieren los MSS más antiguos porque son resultado de un proceso de copiado más corto y por lo tanto más fiel al original. El lugar de origen, si se conoce, es importante, como así también las afinidades textuales con las diferentes familias de MSS y tipos de texto. Cuanta mayor distribución geográfica haya tenido determinada versión en la antigüedad, mayor es la probabilidad de que sea original. Se considera toda la evidencia, se evalúan versiones de MSS pertenecientes a todo tipo de texto y se decide cuál es la probable versión original. La crítica textual es una ciencia, pero también es un arte, y la subjetividad no puede eliminarse por sus registros de la campaña. Menciona que también, entre otras naciones, Israel fue completamente destruida. En el periodo intertestamentario, durante el periodo ese mismo, Palestina se halló primeramente bajo el control de los persas. El gobierno persa finalizó con la conquista de Palestina en manos de Alejandro Magno en el 333-332 a.C. después de la muerte de este. Palestina cayó en primer lugar bajo el gobierno de Ptolomeo, 323-198 a.C. y luego bajo el control de Seleucida, 198-164 a.C. Se preparó en Egipto durante el periodo del gobierno de Ptolomeo. El dominio seleucida produjo un fuerte movimiento con el propósito de introducir la cultura helenista en Palestina, lo que concluyó con la profanación del templo de Jerusalén y la persecución de los judíos por manos de los Antíoco IV Epífanes en el 167 a.C. En el periodo neotestamentario se podría esperar que la cronología del Nuevo Testamento fuera mucho más precisa que el del Antiguo Testamento. En algunos casos lo es, pero no en su totalidad. Es verdad que contamos con historias y anales griegos y romanos, pero aún así la mayoría de los acontecimientos bíblicos no pueden ser ubicados de manera exacta en una cronología absoluta. Los factores que lo complicaron son por lo menos dos. En primer lugar, los historiadores griegos y romanos no registran los sucesos del Nuevo Testamento y por su parte el Nuevo Testamento tampoco incluye muchos acontecimientos precisos de la historia griega y romana. En segundo lugar, los romanos y los judíos utilizaban calendarios distintos. Los romanos tenían un calendario solar donde el año comenzaba en enero, pero la mayoría de los eventos se consideraban en función de la fecha de asunción del emperador. Por lo tanto, tenían diferencias internas en su propio calendario. Lo único que hacía el calendario judío era confundir más el tema. En principio, los judíos utilizaban un calendario lunar de 354 días. Periódicamente le agregaban un mes adicional a fin de mantener el calendario acorde a las estaciones. En la vida y ministerio de Jesús, el nacimiento de Jesús en Mateo 2:1
y el de Juan Bautista Lucas 1:5 se ubica durante el reinado de Herodes el Grande. Según Josefo, sabemos que Herodes murió 37 años después de que el decreto del Senado romano nombrara a él rey, 40 a.C. Esto ubicaría su muerte en el cuarto a.C. La orden de Herodes de matar a todos los varones de Belén de 2 años o menos, Mateo 2:16, es otro indicio. La evidencia adicional que da Lucas en relación a un censo realizado mientras Cirenio era el gobernador de Siria presenta cierta dificultad. Lucas 2:2. Cirenio llevó a cabo un censo mientras oficiaba como gobernador en el 6 y 7 después de Cristo, pero no existe referencia histórica que corrobore la realización de un censo durante el reinado de Herodes, ni de que aquel haya sido gobernador en dicha época. Y conforme a los apóstoles, fechar los hechos y actividades de los apóstoles es tan conflictivo como hacerlo en relación a los acontecimientos de la vida de Jesús. Hay muy pocas fechas fijas, según Josefo. Muerte de Herodes Agripa, y que se menciona en Hechos, generalmente se ubica en el 49 después de Cristo, y el periodo en que Galión fue procónsul, Hechos 18:12. Corresponde al 51-52 después de Cristo. Otros acontecimientos de los hechos deben fecharse de manera relativa y los problemas aún persisten. En particular, existe una gran dificultad para concordar la cronología de los hechos con la información de las epístolas paulinas. No obstante, en general, podemos bosquejar el ministerio de Pablo con fechas aproximadas. Crujir de dientes. Hacer rechinar los dientes en el Antiguo Testamento era una expresión de ira reservada para los malvados y los enemigos. Job 16:9, Salmos 35:16, 37:12, Lamentaciones 2:16. En el Nuevo Testamento se asocia con el lugar del castigo futuro, Mateo 8:12 y 13:42-50. En este caso, el crujir de dientes tal vez sea una expresión de la impotencia del malvado ante el juicio de Dios, o si no, una demostración de la negativa continua a arrepentirse y reconocer el justo juicio de Dios. Apocalipsis 16:9 y 11. Crucifixión. Método de los romanos que utilizaron para ejecutar a Jesucristo, la forma más dolorosa y degradante de pena capital del mundo antiguo, se convirtió en el medio por el cual Jesús llevó a cabo el sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. También se transformó en símbolo del sacrificio del yo en el discipulado, Romanos 12:1, y de la muerte del yo al mundo, Marcos 8:34. En el desarrollo histórico, originalmente una cruz era una estaca de madera puntiaguda que se cruzaba para construir una pared o levantar fortaleza alrededor de una ciudad. Los asirios y los persas comenzaron a utilizarla para exhibir las cabezas de los enemigos capturados o de criminales particularmente atroces. En las empaladizadas que estaban encima de las puertas de entrada a una ciudad posteriormente, la crucifixión se convirtió en una forma de pena capital cuando los enemigos del Estado se los empalaba sobre las estacas. Los griegos y los romanos al principio reservaban el castigo solamente para los esclavos y decían que eran demasiado barbáricos para los ciudadanos o los nacidos libres. No obstante, llegado el siglo I, se utilizó para los enemigos del Estado, aunque los ciudadanos solo podían ser crucificados mediante el edicto directo del César. A medida que fue pasando el tiempo, los romanos comenzaron a utilizar más y más la crucifixión como fuerza disuasiva para la actividad criminal, de modo que para la época de Jesús era común. Se utilizaban 4 tipos de cruces. 1. La cruz latina tenía una viga cruzada colocada en una altura alrededor de 2/3 partes del poste vertical. 2. La cruz de San Antonio, probablemente debido a una similitud con su famosa muleta, tenía una viga en el extremo superior del poste vertical semejante a una T. 3. La cruz de San Andrés, supuestamente la forma que utilizó para crucificar al apóstol Andrés, tenía forma de letra X.
4. La cruz griega tenía ambas vigas iguales con la forma de un signo de adición. La crucifixión de Jesús. Jesús predijo muchas veces su futura crucifixión. Los evangelios sinópticos mencionan por lo menos 3 ocasiones: Marcos 8:31, 9:31, 10:33 y 34 y paralelos, mientras que Juan se registra en otras 3:14, 8:28, 12:32 y 33. Se predicen varios aspectos de la pasión de Jesús. 1. Ocurrió por necesidad divina. 2. Tanto los judíos que lo entregaron como los romanos que lo mataron fueron culpables. Mateo 9:31. 3. Jesús sería reivindicado a través de la resurrección de entre los muertos. 4. La muerte misma implica gloria. Se observa en las expresiones relacionadas con levantar, que abarcaba la exaltación en Juan 3:14, 8:28, 12:32, 33. Cuajar, término correspondiente al cuarto estómago de los rumiantes. El cuajar se hallaba entre los cortes de carne predilectos reservados como porción para los sacerdotes. Deuteronomio 18:3. Las traducciones modernas dicen intestinos, Nueva Versión Internacional, o estómago. Cuaresma, término que se refiere al periodo de penitencia previo a la Pascua. Los cristianos primitivos sentían que la magnitud de la celebración de la Pascua requería una preparación especial, ya que en el siglo II muchos cristianos cumplían con varios días de ayuno como parte de esa preparación. En los siglos que siguieron, quizás conmemorando los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto, Mateos 4:1 y 2. Este número se aceptó como duración de la Cuaresma. Desde los primeros años de cristianismo se había considerado inadecuado ayunar el día de la resurrección, razón por la cual los domingos no se cuentan entre los 40 días. Por lo tanto, el miércoles correspondiente al día 46, previo a la Pascua, se consideraba como comienzo de la Cuaresma. En los primeros siglos, la época anterior a la Pascua también era periodo normal de entrenamiento intenso para los nuevos cristianos. Durante este tiempo, los catecúmenos, los que aprendían el significado de ser cristiano, atravesaban las últimas etapas de preparación para el bautismo, que comúnmente tenían lugar al amanecer del domingo de Pascua. A medida que se fue incrementando la práctica del bautismo infantil, el énfasis en la Cuaresma como periodo de entrenamiento fue disminuyendo. Cuarto, nombre latino de persona, creyente que probablemente provenía de Corinto y le envió saludos a la iglesia de Roma a través de Pablo, Romanos 16:23. Cuarto y tercio, este último significa tercero, Romanos 16:22. Posiblemente hayan sido los hijos tercero y cuarto de la misma familia. Cubo, cerco metálico exterior de una rueda, Primera de Reyes 7:33. Cubrirse la cabeza. En 1 Corintios 11:1 al 16, Pablo trata el tema de cubrirse la cabeza en las reuniones de adoración. Este extenso desarrollo muestra que tiene que haber sido un tema de considerable interés en Corinto. La costumbre judía era que cuando salían de su casa todas las mujeres se cubrían la cabeza con un velo. Aparecer en público sin velo era señal de falta de pudor y virtud. Mostrarse en una reunión de adoración sin velo era impensable. Evidentemente, algunas mujeres cristianas de Corinto habían asistido a adorar sin llevar un velo en la cabeza. Quizás entendieron que el énfasis de Pablo en la libertad cristiana significaba que ya no tenían que cumplir con ninguna de las antiguas costumbres judías, incluso la de usar un velo. Los efectos de dicho cambio en el estilo de vestir había sido un obstáculo en las reuniones de adoración y en el testimonio cristiano de Corinto. Pablo entonces declaró que una mujer debía cubrirse la cabeza durante la reunión de adoración. Al mismo tiempo exhortó a los hombres para que siguieran la costumbre judía de adorar sin cubrir la cabeza. Pablo citó en 1 Corintios 11 del 1 al 16 varias razones para defender su posición. Hizo referencia a 1. El orden de la creación, versículo 3. 2. Las costumbres sociales de la época. 3. La presencia de los ángeles.
Cuarto, la naturaleza misma. Quinto, la práctica común de la iglesia. El principio aquí es que los cristianos deben ser sensibles a las culturas en que viven. No deben descartar innecesariamente las costumbres locales a menos que haya una razón moral para hacerlo. Ser insensible a la cultura donde uno vive hace que muchas personas a quienes la iglesia está tratando de ganar para Jesucristo se sientan ofendidas. Desvía la atención de aquellos que es más importante y se concentra en cuestiones secundarias. Cuchara, término que se refiere al plato donde se quemaba el incienso en el tabernáculo y el templo. Número 7:14. Otras traducciones son bandeja de oro, Nueva Versión Internacional, y recipiente de oro. Los 12 platos estaban hechos de 10 siclos de oro. Cuchillo, instrumento pequeño hecho de pedernal, cobre, bronce o hierro utilizado principalmente con fines domésticos. A Josué se le ordenó fabricar cuchillos en pedernal, afilados para circuncidar a los varones israelitas. Josué 5, 2 y 3. Debido a que el pedernal no era el material corriente para hacer cuchillos en la época de Josué, la orden de fabricarlos así probablemente refleje una práctica muy antigua de circuncisión. Génesis 17:11. Los cuchillos se utilizaban con más frecuencia para matar y despellejar animales y para matar a los animales para los sacrificios. Levítico 7:2. Algunos estudiosos de la Biblia creen que las podaderas de Isa 18:5 eran cuchillos curvos. Los sacerdotes de Baal utilizaron cuchillos y lancetas para cortarse la carne a fin de captar la atención de su Dios. Primera de Reyes 18:28. Según Esdras 1:9, los muebles del templo incluían 29 cuchillos, pero el significado del término hebreo es incierto, tal como se observa en las traducciones modernas. Cuello, parte del cuerpo que se conecta a la cabeza con el torso. La acción de colocar el pie sobre el cuello del enemigo era señal de victoria total. Josué 10:24. Colocar un yugo en el cuello suele ser símbolo de esclavitud. Génesis 27:40, Deuteronomios 28:48, Isaías 10:27. Echarse sobre el cuello de alguien llorando o besándolo es una señal especial de afecto. Génesis 33:4, 45:14, Lucas 15:20. Ser duro de cerviz, sinónimo de cuello, o endurecer la cerviz es un cuadro común de desobediencia empedernida. Éxodo 32:9. Cuerno, estructuras curvas con aspecto óseo que se crecen en la cabeza de los animales como el ciervo y las cabras, y los utensilios o instrumentos fabricados con dichos cuernos o animales o que imitaban su forma. En las escrituras, el cuerno alude a trompetas, vasijas, características topográficas o símbolos. En el Antiguo Testamento, el sentido primario de cuerno se relaciona con el de los animales. Los colmillos de elefantes también se consideraban cuernos. Los cuernos también se usaban como trompetas. Estos instrumentos eran cuernos perforados de carnero o buey salvaje que se usaban para los sonidos ceremoniales o señales militares. Cuero, piel de animal teñida y preparada para el uso humano. Al profeta Elías se le reconocía por tener vestidos de pelo y cinturón de cuero. Segunda de Reyes 1:8. La vestimenta similar de Juan el Bautista lo distinguía como profeta. Mateo 3:4. Los zapatos de cuero eran uno de los regalos que simbolizaban el cuidado generoso de Dios hacia su amada esposa Jerusalén. Cuerpo. Comparado con la mayoría de las regiones y los sistemas de pensamiento, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento le otorgan un gran valor al cuerpo humano. En el Antiguo Testamento no existe ningún término que se refiera al cuerpo como tal, y la palabra utilizada con más frecuencia es basar, que se traduce carne, basari nefes, traducida alma, se utiliza de manera indistinta. En las enseñanzas bíblicas presenta algunas declaraciones básicas sobre la existencia humana física. El cuerpo como creación de Dios, mortal, con necesidades físicas débiles
y sujeto a tentación, no obstante, no carece de importancia. El cuerpo y la sexualidad, el amor físico es un don del Creador. Génesis 2:23. Un libro completo de la Biblia se regocija en esta realidad. El cantar de los cantares. Los seres humanos expresan amor con toda su persona, no solo con sus órganos sexuales. Esto significa que la sexualidad se diferencia de comer o beber, lo cual satisface solamente los requisitos del estómago. En la Biblia, Abraham persiguió a los reyes invasores hacia el norte de Damasco para rescatar a Lot, quien había sido tomado cautivo. Eliezer, el siervo de Abraham, aparentemente provenía de Damasco. Génesis 15:2. Los soldados de Damasco intentaron defender del rey David a Hadaezer, rey de Soba, y otra ciudad de estado sirio. David venció y ocupó Damasco.